Es un placer estar aquí. Desde hace muchos años tengo muy buena relación con algunos templos bíblicos y el nombre de Templo Bíblico Gregorio Luperón sale de diferentes maneras. No solamente que tengo muy buena relación con los hermanos de Montellano, sino también con los hermanos de Pedro Brand. Y ustedes saben que Jenny era de aquí, de Puerto Plata. No recuerdo si de esta iglesia o no, la esposa de Juan Antonio, de la Central. Pero sí me mencionaron esto. Ismael, ¿era de dónde? ¿De la Central? ¿También? Sí. Ok. Pero entre ustedes todos tienen buena relación y entonces se conocen y yo sé que salía a relucir eso. Y nada, lo que más lejos tenía yo es que en el año 2024 finalmente yo iba a conocer esta congregación. Ni siquiera sé bien dónde es que estoy, porque me trajeron por todo el borde, ¿verdad? Evitando los tapones, y sé que llegamos, pero si ustedes me preguntan dónde yo estoy en Puerto Plata, no tengo la menor idea. Pero doy gracias al Señor. Yo les pido que por favor oremos pidiendo a Dios la bendición sobre su palabra. Rey de los cielos, nosotros clamamos a ti. Tú eres el Rey, tú eres el soberano, tú eres quien gobiernas. Tú eres, Señor, quien determina lo que está bien, lo que está mal. Tú eres el único que mereces nuestra alabanza, nuestra gloria, nuestro honor. Y nosotros acudimos a ti en dependencia, rogándote, Señor, que tu Espíritu ministre tu palabra de manera particular a cada matrimonio aquí presente. Cuando nosotros nos paramos aquí solamente vemos rostros, pero tú ves corazones y hasta los más íntimos pensamientos de cada uno. Así que te rogamos, Señor, que tú hagas lo que ningún predicador puede hacer. Convencer las almas de las áreas que deben de ser corregidas, agradeciendo por las que están caminando bien y teniendo el anhelo sincero de cambiar para gloria de tu nombre. Suple lo que nos hace falta. Fue tu decisión que tu palabra fuera traspasada por pecadores como nosotros y no por ángeles. Y esto fue así para que la gloria fuera tuya y no de ningún hombre. Así que rogamos tu bendición y dirección. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, lo primero que yo quiero decir es, porque es la zapata sobre la cual debemos de edificar, que el matrimonio es un diseño de Dios. Esto significa que Él fue que lo creó y por tanto si nosotros queremos que funcione bien, y se supone que debemos creer que funcione bien, debemos de llevarnos de su manual, no de nuestras propias ideas o de lo que a nosotros nos pareciera o de lo que a mí me gustaría o de lo que yo vi en mi familia o de la cultura, lo que la cultura dominicana dice. No, Dios diseñó el matrimonio y su palabra es el manual acerca del matrimonio. Si nosotros queremos que funcione, repito, debemos vivirlo a su manera, no a la nuestra. En la mente de Dios, el matrimonio es la única relación entre seres humanos donde dos se convierten en uno. Desde el momento que ustedes dijeron, sí, acepto, desde ese día, delante de Dios, ustedes se convierten en una sola carne. Y ser uno no sucede precisamente porque somos iguales. No. Todos los casados son diferentes, no solamente en personalidad, sino también en género, hombre y mujer. Y al igual que en un rompecabezas, la conexión ocurre por ser complementarios, no por ser iguales. Nosotros nos ha tocado vivir en la época donde se enfatiza la igualdad de género. Y nosotros estamos de acuerdo con la igualdad de género en ciertos aspectos. El hombre no es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Hombre y mujer, esposo y esposa tienen el mismo valor delante de Dios. Tienen la misma capacidad. En algunas parejas la mujer va a ser más capaz. En otras parejas lo va a hacer el hombre. Eso no hay ningún inconveniente con eso.
Pero mis hermanos, somos diferentes en roles, somos diferentes en responsabilidades delante de Dios. Dios creó el matrimonio y aunque nos hizo iguales en valor, en dignidad, en capacidad espiritual, nos hizo diferentes, no solamente con los lentes con que nosotros vemos la vida, sino diferencias en varias cosas que no son ni mejores ni peores, y finalmente diferencia en responsabilidades. Mis hermanos, a veces las personas que no conocen al Señor, queriendo sostener postulados que son antibíblicos, que son contrarios a Dios, caen en el ridículo. Yo recuerdo en un anuncio de una línea aérea. Ustedes saben que las grandes corporaciones, tristemente, batallan entre ellos para ver cuál es más inclusivo. Por ese inclusivo, lo que significa es destruir las diferencias de género. Cada cual puede ser lo que quiera, no hay problema. Y precisamente porque somos inclusivos no tenemos problemas en un matrimonio heterosexual, pero tampoco tenemos problemas en un matrimonio homosexual. El punto es que Dios sí tiene problemas, porque Dios los creó hombre y mujer y dijo que serían una sola carne. No dos hombres, no dos mujeres, sino una mujer y un hombre. Entonces una línea aérea, recuerdo el anuncio como ahora, yo digo, pero es increíble que ellos no se dan cuenta que ni siquiera funciona, que el anuncio enseña lo contrario. Aparecían 3 imágenes de los cinturones que uno se pone cuando se monta en el avión. Una imagen con 2 piezas macho, una imagen con 2 piezas hembra y una imagen con la que uno ve en el avión, ¿verdad? Macho y hembra, ¡crack!, que encajan. Y decían, nosotros somos diversos, para nosotros es lo mismo todo. Y yo desde que vi el anuncio dije, pregúntale a los pasajeros si para ellos es lo mismo. Para ellos es lo mismo, aquí aceptamos todo. No, tú puedes aceptar todo, pero cuando yo me monto, yo quiero que encaje. Si es que va a funcionar, si no, no funciona. Así que mis hermanos, tú y yo, sin conocerte, puedo afirmar con toda seguridad que tú y yo estamos más influenciados por la cosmovisión de la sociedad en la que nos ha tocado vivir de lo que somos conscientes. No nos damos cuenta muchas veces, y ustedes no se imaginan la cantidad de veces que uno escucha terminología y declaraciones en boca de creyentes que son fruto de la filosofía del mundo, no fruto de las Escrituras. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Ya me ha pasado en par de bodas en nuestra iglesia que alguien se para y dice, bienvenidos a todos y todas. ¿Y qué tiene eso de malo? Si tú no te estás dando cuenta, ya tú compraste y ni cuenta te diste. No hay que decir todos y todas. La Real Academia de la Lengua dice todos son todos, todas, toditos, hasta los chiquitos, todos es todos. O usted oye a creyentes hablando de, mira, es importante que se trabaje con la estima, porque yo creo que esa persona tiene un problema de baja autoestima. Eso es un concepto psicológico que no está de acuerdo con las Escrituras. Pero nosotros lo asumimos sin darnos cuenta. Y en ese sentido, podemos asumir el matrimonio como una democracia donde todos los dos están 50% y 50%. Pastor, y no es así, no es 50% la mujer, la esposa y 50% el esposo. No, en las matemáticas de Dios ni cuadran, es 100% esposa y 100% esposo. Y cada cual con responsabilidades específicas. Eso es lo que está en la mente de Dios. Mis hermanos, Dios creó los géneros diferentes, aunque hoy hay un fuerte rechazo a la perspectiva bíblica de una masculinidad y una feminidad que se complementan. Un pastor y un teólogo escriben lo siguiente. Dicen,
Hoy día la tendencia es presionar la igualdad de hombres y mujeres a través de minimizar la importancia singular de nuestra masculinidad o feminidad. Pero esta depreciación de la personalidad del varón y de la mujer es una gran pérdida. Es causar un daño tremendo a generaciones de jóvenes y jovencitas que ya no saben lo que significa ser un hombre o una mujer. Hoy día la confusión acerca del significado de la personalidad sexual es epidémica. La consecuencia se traduce en un aumento de los divorcios, en más homosexualidad, en más abuso sexual, más promiscuidad, más disturbios emocionales y más suicidios que vienen como resultado de perder la identidad dada por Dios. ¿Cómo es posible que alguien que es aspirante a una posición de un alto cargo gubernamental en los Estados Unidos, le preguntan que si puede definir que es una mujer, y esta mujer dice, no, es que yo no soy médico, yo no puedo definirlo? ¿Serio? ¿Serio? Ustedes se dan cuenta, es ridículo. Pero yo espero que ningún creyente aquí diga, mira, yo pensaba que sí, que los matrimonios homosexuales eran posibles. No, eso es demasiado burdo, eso es demasiado claro. El punto es que nosotros compramos otras cosas que son más sutiles y no nos damos cuenta. Ese es el punto. Tenemos serios problemas, y los problemas con el género hoy no solamente está en no ver diferencias, porque hay algunos que creen en la diferencia de género, pero también lo creen de una manera y lo practican de una manera antibíblica. Pensemos, por ejemplo, en el machismo. No, aquí a los hombres, el estereotipo de un macho no habla mucho, no le hace mucho caso a las mujeres, es independiente, es reservado, es fuerte y es seco, nada cariñoso. Ese no es el modelo que nosotros vemos en la Escritura de lo que es un esposo. Eso es una distorsión. Sí, entiende que hay diferencia, pero creen que son superiores o que ellos son los mandamás. Ese no es el énfasis de las Escrituras. Pero también vemos un feminismo respondiendo a ese abuso que tampoco es bíblico. Muchas mujeres crecen en nuestra sociedad con el concepto de prepararse y crecen oyendo a sus padres diciéndole, yo quiero que tú te prepares para que no le aguante nada a ningún hombre. Entonces imagínense, cuando una mujer crece pensando de antemano que el enemigo es el otro sexo, yo me voy a casar, pero si me pico un ojo me voy para mi casa. O sea, olvídese que en algún momento, ¿qué hiciste? Me lo picaste. No. Y entonces una guerra de poderes, cada cual queriendo imponer su punto de vista, cada cual queriendo imponer su posición. Ese es el mundo en que nosotros vivimos. Y yo estoy seguro que ustedes, mientras yo estoy hablando, todos deben haber pensado o conocen casos donde hay problemas precisamente porque se vive de la manera en que el mundo percibe el matrimonio, no de la manera en que Dios lo diseñó. Así que, ¿qué dice la Escritura? Permítanme leer un par de textos en Génesis 1 y en Génesis 2, es el inicio de todo. Génesis 1:27 dice, creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Quiénes tienen la imagen de Dios? El hombre y la mujer. Por lo tanto, tienen igual dignidad, tienen igual valor, tienen igual importancia delante de Dios. Pero son varón y hembra. Son iguales, pero son diferentes. Génesis capítulo 2, versículo 18 al 23. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave de los cielos, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.
ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Nada más en ese texto es evidente que Dios ha asignado una responsabilidad diferente a cada miembro del matrimonio. Dios puso muchísima responsabilidad sobre el hombre cuando Eva ni siquiera había sido creada. Cuando Eva llegó, ya Adán tenía la responsabilidad de guardar, cuidar y cultivar el huerto. Y Dios crea a Eva para que fuera ayuda idónea de Adán. Algunos, una vez más, que han comprado la filosofía del mundo, dice, pero el hombre también es ayuda idóneo de la mujer. ¿De dónde tú sacas eso? Tú no sacas eso de la Biblia, tú sacas eso de la cultura. Mis hermanos, yo oí una vez un programa analizando Efesios 5, 22 al 33. Ustedes saben que empieza diciendo, en el versículo 21, someteos en el temor de Dios los unos a los otros. Entonces luego dice cómo la esposa debe someterse al esposo. Entonces estas personas, queriendo unir la Biblia con la cultura, con la cosmovisión, dicen, no, ambos tienen que someterse. Fíjate que dice someteos los unos a los otros. Y uno lo lee y dice, ¿verdad? Ajá, es verdad, ok. Pues vamos a seguir leyendo. ¿Qué sigue? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Los padres también tienen que obedecer a los hijos? Obvio que no, pero sigamos leyendo. Ya en el capítulo 6 dice, siervos, obedezcan a vuestros amos. ¿Los amos también tienen que obedecer a los siervos? No. O sea, tú tienes una compañía y tú debes tratar bien a tus empleados, pero tú no tienes que someterte a tus empleados. Y ellos tienen que someterte a ti. Y si no se someten a ti, lo mejor que tú haces es sacarlos. No es algo como muy obvio. Pastor, pero entonces me queda confuso, ¿qué es eso de someteos los unos a los otros? Dependiendo del área en que cada uno le toque, en las diferentes esferas en las que nosotros nos desenvolvemos. Suponte que tú y tu esposa se conocieron en el trabajo, y tu esposa, por X o por R, por más preparación, por lo que sea, ascendió y ahora ella es jefa tuya. ¿Tienes tú que someterte a tu esposa en el trabajo? Sí, porque ella en ese momento no es tu esposa, es tu superior. Y no se supone que tú le digas, mira, no me mande que después en la casa. No, son diferentes esferas. Son diferentes esferas y no hay ningún problema con eso. Así que lo que yo quiero hacer ahora es ver de manera específica cuál es la responsabilidad de las esposas y cuál es la responsabilidad de los esposos en el diseño de Dios. Empecemos con la esposa, porque todos los textos del Antiguo Testamento que tratan del tema empiezan siempre con la esposa. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24 y versículo 33. Y estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, ollas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Reina Valera dice un espíritu afable y apacible, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos,
Y así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Así que si nosotros resumimos esos 3 textos de diferentes epístolas y de diferentes autores que hemos leído, podemos ver claramente que la responsabilidad de las esposas delante de Dios, su responsabilidad primaria, es como si fuera una moneda de 2 caras. Ellas tienen que someterse a sus esposos y tienen que respetarlos. Sumisión tiene que ver con acción, respeto tiene que ver con actitud. Cuando se habla de sujetarse o someterse, el término en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento es tomado del argot militar y significa, y esto es muy importante, significa colocarse voluntariamente bajo la autoridad de otro. La sumisión es manifestar obediencia humilde e inteligente a una autoridad ordenada por Dios. Cuando ustedes se casan, la esposa está eligiendo decir sí al hombre que va a ser autoridad sobre ella, que va a ser autoridad en su vida. Ahora, fíjense qué interesante. Dijimos, es la sumisión voluntaria a la autoridad. La sumisión ordenada por Dios a las esposas debe ser elegida libremente por ellas. El Hijo, Jesucristo, obedece a Dios el Padre. ¿Por coerción? No, voluntariamente. En ese sentido, la sumisión de las esposas a los esposos es diferente a la sumisión de los hijos a los padres. Los hijos tienen que someterse y obedecer a sus padres. Y si un hijo no quiere, nosotros debemos ejercer nuestra autoridad y someterlos. Y en el caso de las esposas, bueno, la esposa tiene que someterse a su esposo. Y si la esposa no quiere, entonces el esposo tiene que orar mucho. Porque en ningún lugar de la Escritura, se enseña que el esposo debe someter a la esposa. Esto es importantísimo, mis hermanos. Nosotros como esposos no estamos llamados a ejercer ningún tipo de fuerza ni de coerción sobre nuestras esposas para que hagan lo que nosotros le decimos. Eso es algo que ellas deben hacer voluntariamente, entendiendo que esa es la función, el rol que Dios le ha asignado. Ahora bien, nosotros vivimos en una época donde tú dices que la mujer tiene que someterse a su esposo y te ven como un troglodita. Te ven como si tú estuvieras en la Edad Media. Te ven como un machista. Porque no entienden del todo lo que significa. Quizás 50, 100 años atrás no hubiera habido que hacer estas aclaraciones. Pero por amor a la claridad, permítanme empezar diciéndoles qué no es sumisión. Es importante. Por un lado, sumisión no significa esclavitud. No significa que cuando ustedes se casan, el hombre adquiere una esclava. No, de ninguna manera. No es que ahora el esposo llega a la casa después del trabajo y empieza a dar órdenes. Hazme la cena, préndeme la televisión en el canal tanto, en lo que yo me baño y tenme las sandalias disponibles. No, pero espérate, tú tienes una esposa, no una sirvienta que tú tienes. No es esclavitud, de ninguna manera. Pero por otro lado, tampoco significa que la esposa no puede opinar. No. Mis hermanos, si una esposa ve a su esposo tomando una decisión o haciendo algo que a juicio de ella es un error o un pecado, y esa esposa dice, yo tengo que dejar que él haga lo que él entienda porque yo soy una mujer sumisa. No, mi hermana, tú no estás siendo sumisa, tú estás siendo servil. Tú eres una ayuda idónea y esa ayuda implica que tú des tus opiniones. De hecho, mis hermanos, es tal la diferencia entre hombre y mujer, que la mujer y el hombre ven
la vida de una manera diferente. Diferente. Lo que la mujer enfatiza es diferente a lo que el hombre enfatiza. ¿Y cuál de los dos tiene razón? Los dos son diferentes puntos de vista acerca de las mismas situaciones. Y cuando se complementan, ahí es que está la fortaleza del matrimonio. Un hombre sabio siempre escucha la voz de su esposa, pero él toma la decisión. ¿Qué se le dijo a Adán? ¿Cuál fue el pecado de Adán según lo describe Dios mismo? No dice por cuanto escuchaste, sino por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa. O sea, tú la puedes escuchar, pero al final tú tienes que tomar la decisión. Tampoco significa anulación de la personalidad. Hay esposos que se casan y quieren convertir a su esposa en un clon de ellos. ¿Usted ha visto esos esposos que parece que cuando chiquitos no lo mecieron? Que el día que usted le ve una sonrisa, corra, tómele una foto porque usted no sabe cuándo va a ser la próxima. Siempre están así. Y tú dices, ay, mi madre. Y los hermanos no se atreven a hablar mucho. Mira, yo vi que el hermano fulano, bueno, mi hermano, pues díselo. Ay, no, yo no me quiero meter en problemas. En todas las iglesias hay esos hermanos. Entonces resulta que se casa con una mujer que es un cascabel. De todo se ríe, todo lo disfruta. Y entonces se casan y ahora a él le molesta. Ay, pero tú siempre estás riéndote. Pero tú te ríes de todo. Pero tú la conociste así, tú te enamoraste de ella así, tú no tienes que cambiarla. O sea, la sumisión no significa que tú vas a cambiar ahora a tu esposa en asuntos neutros. Ella tiene su propia personalidad. Y no es tu prerrogativa cambiarle la personalidad. ¿Hay áreas donde son pecaminosas? Sí, tú tienes que pastorearla. Tampoco significa eliminación de habilidades o capacidades, mi hermano. Yo repito, el hecho de que seamos cabeza no es porque nosotros siempre somos más inteligentes. Hay muchísimos matrimonios donde es obvio, a veces no tan obvio, pero en algunos es muy obvio que la mujer es más inteligente que el esposo. Ajá, y entonces, nada, gloria a Dios por eso, pero tú sigues siendo responsable. A mí particularmente, y es por cultura y hasta por personalidad, a mí me choca, óiganme bien para que después no digan que yo dije lo que no dije. Sí, porque después se acuerdan de algo y lo malinterpretan. A mí me choca cuando yo veo a un matrimonio y la que siempre maneja el vehículo es ella. Ok, pero me choca por personalidad. Pero yo no creo que eso esté mal. De hecho, yo he conocido matrimonios donde la esposa maneja mejor que él. Y tenía un amigo que partió con el Señor, donde casi siempre manejaba a ella. Y a mí me chocaba, pero yo sé que me chocaba como cuando yo era joven, me chocaba conocer un varón grande y fuerte. ¿Y qué tú juegas? ¿Qué deporte tú juegas? ¿Baloncesto? ¿Pelota? No, a mí no me gustan los deportes. Y a mí era como que, qué desperdicio. Pero eso era una sensación. Pero si me preguntaban, yo te iba a decir lo correcto. Bueno, él tiene derecho a que no le gusten los deportes. ¿Me entienden? Entonces, bueno, o sea, ¿saben qué? Si el esposo es el encargado de proveer en la casa, y como cabeza del hogar es el encargado de administrar los recursos del hogar. Y los recursos del hogar es todo lo que entra. Ahora, si todos los meses llegan alando aire a fin de mes, y a ti un día se te ocurre decirle, mira, ministra tú este mes a ver si funciona. Y no solamente llegan bien, sino que hasta que sobran unos chelitos. Es obvio que ella es mejor administradora que tú. No, pero yo soy la cabeza, yo soy que tengo que administrar. Bueno, como cabeza, tú sabes que es lo sabio, que tú delegues esa función. Y la responsabilidad de quién es, de ella, no sigue siendo tuya. Porque las responsabilidades no se delegan. Pero tú estás usando los mejores recursos del matrimonio. Todas nuestras esposas, sin excepción, son mejores que nosotros en alguna área. En esa área, entonces, la sabiduría dice, deja que sea ella porque lo hace mejor. Pero mis hermanos, habiendo dicho todo eso, quizás lo que más hay que aclarar es que sumisión no significa inferioridad.
Mis hermanos, y el argumento más fuerte es un argumento teológico. Ustedes y yo creemos en la Trinidad, creemos en un Dios trino que subsiste en tres personas. Ahora yo voy a hacerle una pregunta teológica. ¿Dios el Hijo se somete a Dios el Padre? Sí. ¿Dios el Padre se somete a Dios el Hijo? No. Y Dios el Espíritu Santo se somete a Dios el Hijo y a Dios el Padre. ¿Estamos claros, verdad? Ok. ¿Eso significa entonces que Dios el Hijo es menos Dios que Dios el Padre? Entonces ven, es que no tiene que ver con dignidad, con valor, con importancia. Tiene que ver exclusivamente con funciones, con responsabilidades, con roles. Habiendo dicho eso, entonces permítanme ahora decir algunas cosas acerca de la sumisión de la esposa al esposo. Por un lado, la sumisión de la esposa es algo espiritual. Dice, ¿cómo es que debe someterse a su esposo? Como al Señor. Y yo sé que la mayoría de las esposas dirán, pero mi esposo no se parece mucho al Señor, pastor. Pero eso no significa que tu esposo se parece al Señor. Eso significa que tú te sometas a Él como te sometes al Señor, uno, y dos, que tú te sometas a Él por causa del Señor. Mi querida hermana, tú no te sometes a tu esposo porque tu esposo se lo ha ganado. Tú no te sometes a tu esposo porque tu esposo merece ese respeto. No, tú te sometes a tu esposo porque Dios te manda a hacerlo. O sea, no es por tu esposo que tú te sometes, es por el Señor. Por el Señor tú te sometes a Él. Por la fe. Debes honrar a Cristo honrando a tu esposo. Pero por otro lado, ustedes recuerdan que dije que era como una moneda de dos caras. No es solamente sumisión, sino también respeto. El respeto tiene que ver con una actitud. Así que esta sumisión debe ser de corazón, no con resignación, no con mala gana. No es solamente hacer lo que tu esposo te dice, sino también con una buena actitud. Yo he sido testigo de esposas que son sumisas a sus esposos, pero no los respetan. ¿Cómo así? Bueno, ellas están convencidas. El esposo dice, se ponen a hablar, ¿cómo vamos a hacer esto, aquello? Cada cual da su punto de vista, no se ponen de acuerdo. Y al final, el esposo dice, no, mi amor, vamos a hacerlo así. Y ella dice, está bien, tú eres la cabeza. Pero cuando se dan la vuelta, murmura, este tigre siempre está inventando. Se está sometiendo, pero eso es una declaración irrespetuosa, porque es tu esposo. Es como con los niños. Nosotros no solamente debemos procurar que obedezcan, debemos procurar que lo hagan de buena gana. Eso es parte de. Porque si es de corazón, no es solamente el qué, sino también el cómo. Por otro lado, es extensiva. ¿Qué significa? Deben de someterse a sus maridos en tales y tales áreas. ¿En todo? En todo. Pastor, ¿pero qué a veces se quiere meter en cosas que son muy femeninas? Bueno, hay que hablar con el esposo para que sea sabio, pero de que tiene la autoridad, tiene la autoridad. Y no solamente extensiva, sino también es un estilo de vida. Pastor, es que él se queja, yo me someto en la mayoría de las cosas, en lo único que yo no me someto en esto. ¿Y por qué no? Bueno, porque ya me he sometido muchas veces. No, es que no es muchas veces, es que es todo el tiempo. Eso es parte de lo que Dios espera. Ahora, déjenme decir esto. Y es importantísimo. Dios no estableció esto así porque tuviera algo contra las mujeres, sino para su protección, para que hubiera armonía en el hogar. La mujer generalmente es más vulnerable física y emocionalmente.
generalmente, porque la cosmovisión que ha estado permeando la sociedad está produciendo hombres poco varoniles. Hay una crisis de masculinidad, y no solamente en este país, es una crisis de masculinidad mundial, de verdad. Solamente para decir algo, vaya a una universidad, a cualquiera, y pregunte la proporción de mujeres que están estudiando y de hombres que están estudiando. Las mujeres se están preparando más que los hombres. No estamos en contra de que la mujer se prepare, pero si tú eres cabeza, tú tienes que prepararte porque tú tienes que sostener un hogar. De verdad, hay una serie de cosas ahí que uno ve. Pero en sentido general y desde el diseño original, la mujer tiende a ser emocionalmente más vulnerable. Y el esposo está para protegerla. Yo sé que en la práctica, las mujeres, y eso ocurre después de la caída, las mujeres tienden a querer manillar. Si usted va a buscar visa al consulado, ¿qué usted prefiere que le toque? ¿Un cónsul o una cónsul? Sí. Y usted sabe la respuesta. La mayoría decimos que me toque un cónsul. Entonces, cuando viene le toca una cónsul y un blog de 8. Tú dices, óyeme, pero ¿y qué es? Duras. Eso es algo que está ocurriendo cada vez más. Imagínese que usted está en su casa y tocan la puerta de una manera bien firme. Y cuando usted abre la puerta es el vecino, que está regado e incómodo porque los niños suyos jugando en su jardín se han pasado al de él y por enésima vez le han pisoteado la grama o unos árboles que tenía. Y tú ves que el vecino está agrio. ¿Qué hace la típica mujer dominicana? Se emburuja con el vecino, no físicamente, pero empieza a decirle, y tú me dices y yo te digo. ¿Sabe cuál sería el patrón bíblico? Ay, vecino, perdón. Sí, porque esto, mire, no se preocupe, cuando mi esposo llegue yo le voy a decir para que ustedes se entiendan. Suelta eso, deja que se emburuje tu esposo, que para eso es que está, para protegerte. Ven, yo recuerdo haber leído de un autor que cuando era niño fue testigo de una escena. Su hermanito le habían llamado la atención, la mamá. Y la mamá iba saliendo de la habitación y él murmuró, como hacen los niños, tonta, incómodo, porque la mamá le había llamado la atención. Con tan mala suerte que en ese mismo momento estaba entrando el papá en la habitación. Y el papá lo oyó. Y cuando el papá lo oyó, dice que lo agarró por aquí, por la ropita, y lo levantó en vilo, así con la cara frente a él. Y dijo, ¿quién es una tonta? Y dice, no, yo soy un tonto, papi, yo soy un tonto. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Mis hermanos, porque tú y yo estamos también a proteger a nuestra esposa. ¿Tú sabes qué? Hasta del irrespeto de nuestros hijos. A veces hay hijos adolescentes, hijos mayores, y entonces tú oyes que el esposo le dice, a ti no te respetan por floja, que si yo qué. No le digas a ti no te respetan. Es que si tú estás presente y uno de tus hijos se le ocurre faltar el respeto a tu esposa, tú tienes que decir, usted se equivocó. Aquí en este hogar, a su mamá se respeta. Esa es mi esposa, aquí tienen que respetarlo. Ah, no, pero uno se queda mirando y dice, ay, la verdad que ella es floja. No. Nosotros estamos para protegerlas. Alguien lo expresó de esta manera. La intención de Dios es que el esposo permanezca entre su esposa y el mundo, absorbiendo muchas de las presiones físicas, emocionales y espirituales que de otro modo vendrían contra ella. Tú y yo estamos allí para recibir todas esas presiones y tratar de hacerle a ellas la vida lo más fácil posible. ¿Ven cómo se ve de una manera diferente? Así que el ministerio primordial, prioritario de toda esposa, ¿saben cuál es? Su esposo. No, pero es que pastor, yo no puedo atender casi a mi esposo, porque es que mire, yo tengo 60,000 responsabilidades. Pero que tu principal responsabilidad es tu esposo. ¿Te has visto esas iglesias que tienen culto todos los días? Se convierte a alguien
Lunes, oración. Martes, estudio bíblico. Miércoles, evangelismo. Jueves, noche de dama. Y viernes, tiempo de alabanza. Entonces se convierten y empiezan a tener conflicto con sus esposos inconversos. Y al final se desbarata el matrimonio y ellas andan por ahí diciendo que se divorciaron por causa de Cristo. No, no fue por causa de Cristo, fue por insensata. Porque, claro que tú tienes que congregarte, pero tu principal ministerio es el Señor. Perdón, tu principal ministerio es tu esposo. Así que tú tienes que seguir. Pero es que él es un inconverso, es un impío. Sí, pero es tu esposo. Es tu esposo. Y tú debes sostener la promesa que tú le hiciste siendo impíos los dos. Porque fue una promesa hecha ante Dios. Así que, habiendo visto esto, permítanme ahora ir hacia los esposos. En la función del esposo. Vuelvo y leo Efesios 5, 25 al 30. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Miren el nivel. Sigue diciendo: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Lógico, porque somos uno. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Primera de Pedro 3:7. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Mi querido hermano, no pretendas ser aquí un siervo del Señor en la iglesia, y dirigiendo y orando y siendo ejemplo para todos, si tú no tratas bien a tu esposa en tu casa. Porque si tú no tratas bien a tu esposa, dice el texto que tus oraciones no son escuchadas. Es como que tú vienes a orar, Señor, esto, aquello. El Señor te dice, no me estés orando, ve a pedirle perdón a tu mujer que la trataste mal y trátala bien. Que cuando tú la trates bien, yo te voy a escuchar. Wow, wow. Así que nosotros podemos resumir la responsabilidad del hombre de igual manera en dos, como si fueran dos caras de una misma moneda. Por un lado, el esposo debe ejercer el liderazgo en la relación y por el otro debe amar a su esposa. Claro, cuando uno hace estas dos declaraciones sin explicarlas, pareciera que la responsabilidad que se le puso al hombre es más fácil que la responsabilidad que se le puso a la esposa. Y me temo que muchas mujeres creyentes creen eso. Pastor, que a nosotros nos la pusieron difícil. ¿Usted sabe lo difícil que es someterse a un esposo? Mi hermana, es que tú no estás entendiendo cuál es la responsabilidad que se nos ha dado a nosotros. Permíteme explicarlo. Cuando hablamos de que debe asumir el liderazgo en la relación, uno evalúa liderazgo como el mundo lo evalúa. ¿Quién es el líder en el mundo? El jefe, el que manda, el que da las directrices. Pero el concepto de liderazgo del Señor es totalmente diferente. En Mateo capítulo 20... vienen los discípulos repartiéndose los cargos del reinado que ellos pensaban que Cristo iba a establecer en la tierra para librarlos del yugo romano. Y Cristo les dice, ¿ustedes ven que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Sí, sí. Entre vosotros no va a ser así. ¿Cómo así, Señor? ¿Ustedes saben cuál va a ser el más grande entre ustedes? El que sirva. ¿Cómo así? ¿Cómo que el que sirva? Sí. Sí, ¿saben lo que eso significa? Como cabeza de hogar y como líderes de nuestro hogar, nosotros tenemos autoridad, la tenemos sobre nuestras esposas y sobre nuestros hijos. Pero esa autoridad debe ser ejercida a través del servicio. Porque es una autoridad dada, no porque nosotros seamos mejores, es una autoridad dada, es una autoridad delegada para usarlo para los propósitos divinos.
Y Dios espera que nosotros seamos siervos de nuestras esposas. Que nosotros les sirvamos, que estemos más preocupados por ellas. Nuestra preocupación principal como esposo debe ser satisfacer las necesidades de los que están bajo nuestro liderazgo. Las necesidades de nuestras esposas, las necesidades de nuestros hijos. Y el Señor no mandó nada que Él no ejemplificara. Ustedes recuerdan esa escena en Juan capítulo 13, donde se juntan en el aposento alto el Señor y sus discípulos la semana antes de ser entregado para ser crucificado. Una costumbre típica, así como en nuestros campos es una costumbre de brindar café. Tú llegas y de una vez te brindan una taza de café. Una costumbre típica de esos tiempos era lavar los pies. ¿Por qué razón? Las calles no eran asfaltadas como las nuestras, eran calles polvorientas. Y el calzado que se usaba era un calzado abierto, no cerrado. Por lo tanto, ustedes se pueden imaginar, tú caminando mucho, el pie te suda, se te pega ese polvo, debía ser como un lodito que se hacía, incómodo. Así que era una costumbre cultural que cuando tú llegabas a una casa, el siervo de la casa te quitaba el calzado, te lavaba los pies y luego te secaba. ¿Ustedes se imaginan lo rico que debía sentirse eso con un pie así sucito? En las casas de personas adineradas, quien hacía esa labor era el siervo de menor rango. ¿Qué resulta? Ellos están en el aposento alto, pero no hay siervo. Entonces aquí nadie se va a lavar los pies porque no hay. En una esquina sí había una ponchera con agua y una toalla. Y en un momento determinado el Señor se para y se dirige a esa esquina a buscar el agua y la toalla. Y Pedro, como siempre, acelerado, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Oh, Pedro, yo voy a lavarte los pies. No, Señor, tú a mí no me vas a lavar los pies. Pedro, si no te lavo no vas a tener parte en mi reino. No, pues lávame entero, Señor. Entero no, que el que está limpio solamente necesita que se le laven los pies. Ustedes tengan un poquito de imaginación. Si ustedes y yo hubiéramos sido de los apóstoles, ¿cómo nos hubiéramos sentido? Óyeme, pero la verdad que la cosa mía, porque a mí no se me ocurrió. Yo soy que tengo que lavarle los pies al Señor. Y mira ahora, y tengo que dejar que me lo lave. ¡Qué vergüenza! Cuando yo debí de hacerlo. Pero a nadie se le ocurrió. No, a nadie se le ocurrió tomar la iniciativa. Pero me encanta que luego que Él se los lava, Él le dice, ustedes dicen que yo soy maestro y Señor. Él no le dice, tranquilo, aquí somos iguales toditos. No, Él le dice, y decís bien porque lo soy. O sea, yo soy el Señor, ¿usted está claro? Sí, Señor, tú eres el Señor. Entonces, si yo el Señor les lavo los pies, ustedes no se pueden servir los unos a los otros. Hay iglesias hoy que practican el lavado de los pies. Es el tipo de interpretaciones que son poco sabias. Porque el espíritu no era que hasta el día de hoy nos estuviéramos lavando los pies. El espíritu es que tengamos la disposición de servir a los demás. Así que sí, tú y yo somos los líderes de la relación, pero es para que les sirvamos, no es para que abusemos de nuestra autoridad. Pero por otro lado, nosotros vemos otra forma en que se ejerce el liderazgo. Y lo vemos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, donde se le dice, apacentad a los pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Tenemos autoridad? Repito, la tenemos. Pero no es para que estemos ahí y ahora quiero y cuando yo llegue me gusta que siempre la casa esté limpia. Y esto que... No. Siendo ejemplo. Tú enseñas y dices, mira, es importante que tratemos bien a la persona que trabaja con nosotros en la casa. Pero tú eres el principal que debe tratarla con respeto. Siendo ejemplos. Debemos de demostrar lo que enseñamos. Así que el liderazgo real y bíblico se ejerce a través del servicio y a través del ejemplo. Buscando siempre el beneficio
de los tuyos, de tu esposa, no usando tu liderazgo para tu propio beneficio. Llegas un viernes en la noche y te encanta la pelota y esa noche juegan Águilas y Licey y tú vas soñando con bañarte y sentarte plácidamente a ver el juego. Y cuando tú llegas, tu esposo te dice: ay, mi amor, te estaba esperando, traté de llamarte, pero no te conseguí. Mira que hay un estudio bíblico de las damas que se va a hacer y viene fulana de tal sitio. Yo estaba esperando para ver si tú te podías quedar con los niños para yo ir. Y ahí sale tu liderazgo y autoridad. No, yo estoy explotado, mi amor. No, yo necesito, además, después de una semana completa, yo necesito descansar. Ajá, y ella no necesita descansar. Y ella no necesita alimentarse espiritualmente. Entonces, un líder dice: está bien, mi amor, si tú puedes grabarlo, tú lo grabas para que lo veas después. Y le dice: vete, y te quedas tú con los niños. ¿Se te barajaron tus planes? Sí, pero en tu liderazgo tú estás buscando hacerle bien. Eso es lo que se espera, porque eso es lo que el Señor hace. El liderazgo requiere sabiduría para guiar, tener iniciativa, algo que los varones hoy casi no tienen. Y tengo que resistir la tentación de no abrir ese expediente, porque me tomaría mucho. Es como: Marco, no caiga. Pero muy importante, mis hermanos, ser cabeza significa que la responsabilidad final nos corresponde. A veces nosotros nos olvidamos. ¿Tenemos autoridad? Sí, pero tenemos autoridad significa que tenemos responsabilidad. Tu esposa no va a dar cuentas a Dios por su matrimonio. Tu esposa va a dar cuenta a Dios por ella como creyente. Pero tú y yo vamos a dar cuenta a Dios por nosotros como creyentes y por el matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables del matrimonio. Pastor, ¿y dónde usted saca eso? ¿Ella es responsable de lo suyo? Sí, pero no es ella de lo suyo y yo de lo mío. Tú eres responsable de lo tuyo y de lo del matrimonio. Porque ese liderazgo significa que nosotros debemos pastorearla. Pero ¿qué pasa en muchísimas iglesias? Nosotros debemos pastorearla. El pastor está predicando y dice: búsquense en el libro de Habacuc. Y tú ves a las esposas, Habacuc. Y tú ves a los esposos que abren y se van al índice para leer a ver dónde queda Habacuc. Pastor, pero ella sabe más Biblia que yo. Pues no debe ser. Porque tú tienes que pastorearla y tú eres el que tiene que enseñarle. Ven, si es, pero tú estás fajado, no hay problema. El problema es cuando tú te desentiendes. Eso es parte del liderazgo. Y mis hermanos, cuando decimos que es responsable, acuérdense de esto. Cuando ocurre la caída del hombre, ¿quién fue que comió primero? Eva. ¿Ustedes sabían que la caída no había ocurrido cuando Eva comió? ¿Por qué? Porque el representante federal de la raza humana era Adán, no Eva. Romanos 5:12, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos. Hoy no fue, y el pecado no entró al mundo por una mujer. No. Ella pecó y ella era responsable. ¿Qué sucede cuando pecan? Empezando por ella, se dan cuenta que estaban desnudos. Los dos se dan cuenta, los dos se esconden, los dos se hacen hojas de delantales. Y cuando el Señor aparece, ¿qué hace? ¿Se dirige a los dos? No, el Señor ignora intencionalmente a Eva. Adán, ¿dónde estás tú? Y yo me imagino a Adán saliendo de atrás de una mata. Okay. ¿Y quién te dijo a ti que comiera de ese árbol? Yo no te dije a ti que no comiera de ese árbol. Y yo me imagino a Adán nervioso y haciéndole señas a Eva, como ven, sal, que aquí estamos metidos los dos. Pero el Señor le dice: tú eres responsable. Entonces ella no tuvo responsabilidad. Claro, porque dice: por cuanto esto hiciste, vas a dar los hijos con dolor. Y ella es juzgada por su pecado.
Pero Adán es juzgado porque no ejerció su liderazgo. Así que mientras más autoridad, más responsabilidad. Eso implica, mis hermanos, y aquí no le va a gustar, pero yo estoy llamado a decir lo que la Biblia enseña, no lo que le gusta. El hombre es el responsable del sustento de su familia. No estamos en contra de que la esposa trabaje, no estamos en contra. En algunos casos creemos que no debe. Cuando los niños están pequeños debe dedicarse a su hogar. Pero no tenemos oposición a que la mujer se prepare y todo eso. Pero mi hermano, oye, si tu esposa coopera en la casa, da gracias a Dios, eso es un bono, pero no se lo exija. Yo he oído a esposos, pastor, pero es que no me ayuda. ¿Cómo que no te ayuda? ¿Y quién atiende a los niños? ¿Y quién está en la casa con él? ¿Qué es lo que tú quieres? No, pastor, lo que pasa es que esto está duro, entonces yo quiero que ella produzca. Bueno, mi hermano, si ella produce, repito, dale gloria a Dios y dale gracias a ella. Esa no es su responsabilidad. Un hombre me dijo, oye, una de las peores cosas que tú has hecho en consejería es decir delante de ella que esa no era su responsabilidad. Me lo dijo hacia Frank y yo le dije, bueno, mi hermano, yo no creo, eso tú lo ves así porque tú dices, ya, estoy frito. Es lo que la Biblia enseña. Así que muchos hombres son tan culpables de renunciar a su papel como cabeza del hogar como lo son las mujeres que usurpan la autoridad. Hermanos, no es fácil para una mujer ser sumisa a un esposo que coloca sobre ella las responsabilidades de él y que rehúsa tomar la dirección de los asuntos familiares. Y yo conozco varios matrimonios donde arrancaron torcidos, donde desde el principio quien sustenta la casa mayormente es ella. Y créanme, no funciona. No funciona. Siempre hay una dificultad en el medio. No funciona porque ese no es el diseño de Dios. Ahora, habiendo dicho eso, permítame decir la otra cosa en el poco tiempo que me queda. No es solamente que el esposo debe asumir el liderazgo, es que el esposo debe amar a su esposa. Una vez más, uno dirá, pero usted ve, pastor, que se lo pusieron más fácil. Claro que la ama porque se casó con ella. No, espérense. La pregunta no es si debe amarla, la pregunta es ¿con qué amor? Con el mismo amor que Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo se demostró ese amor? Se entregó a sí mismo por ella. Dice que debe amarla como a su propio cuerpo. Yo recuerdo hace muchos años a conocer a una persona, un hermano, que vestía siempre de punta en blanco. Uno bromeaba con él, nítido, él con mucha frecuencia andaba con un traje. Y si era una camisa, era planchadita con almidón. Nosotros bromeábamos y decíamos, mira, ten cuidado cuando tú le pases por al lado, no vayas a hacer cosas que con el filo de la camisa te corte. Si tú lo sepas, ¿usted sabe lo que es nítido? Pastor, ¿y qué tiene eso de malo? No, eso no tiene nada de malo. El punto es que tú mirabas a la esposa y nada que ver. Bueno, pastor, pero quizás le da importancia y ella no. No. Si tú crees que eso es importante y tú estás cuidando tu imagen, entonces tú también vas a cuidar la de ella. Porque tú crees que eso es importante. Yo no le estoy dando esa importancia, estoy dando el ejemplo de que tú debes estar tan preocupado por tu esposa como estás preocupado por ti. Tú estás preocupado porque tú puedes comer lo que a ti te guste. Preocúpate porque tu esposa coma lo que a ella le gusta. Ven, o sea, es un amor como el de Cristo. Y es un amor que debe mostrarse. El verdadero amor no es solamente de boca. El verdadero amor se muestra. Ustedes conocen uno de los versículos más famosos de la Escritura, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que le dijo, no, que dio a su Hijo. Él lo amó y lo demostró. Y nosotros debemos ser intencionales en mostrar amor a nuestras esposas. ¿Cómo? De muchísimas maneras, poniendo sus necesidades, sus deseos y sus anhelos por encima de los nuestros. Con nuestras palabras,
refiriéndonos a ellas con palabras tiernas, amorosas, con cariño, con ternura, alabándolas delante de los demás en todo aquello que debe ser digno de alabanza, piropeándolas. Mi hermano, yo no quiero meterte en un problema, aunque posiblemente lo haga, pero no es mi intención. Mi intención es que te evalúes y cambies. ¿Cuánto tiempo hace que tú no le dices a tu esposa que tú la amas? ¿Y por qué no? ¿Hay aquí alguna esposa que no le gusta que su esposo le diga eso? No, pastor, a mí no me gusta que me estén diciendo que me quieren. Oh. No, pero hay que estudiarlo. Pastor, pero ¿y a qué nivel? Te digo a qué nivel. Acuérdate cuando tú le enamoraste, que uno estaba dispuesto a lo que sea. Y sigue enamorándola hasta que el Señor los separe, porque se lleva a uno de los dos. Esa es parte de un amor que uno tiene tiene que mostrarlo, tiene que verse. Dice 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que mi hermano, yo he oído a esposos, pastor, pero que yo nunca he sido cariñoso. Digo, bueno, es un buen momento para que empieces a hacerlo. Porque yo estoy seguro que si le pregunto a tu esposa si ella está feliz con eso, ella va a decir, a mí me gustaría que fuera un poquito más expresivo. Eso es así, mis hermanos. Y todos tenemos la oportunidad y la posibilidad de aprender. La Biblia no nos pregunta cómo nosotros somos, nos dice cómo debemos ser. Ahora, permítame hacer dos aclaraciones. Primera aclaración. Lo que hemos dicho hasta aquí significa entonces que la mujer no está obligada a amar a su esposo y el esposo no está obligado a respetar a su esposa. No, no significa eso. Lo que significa es que Dios que nos creó sabe cómo nos creó y sabe lo que es importante para cada uno. Se dice que en una ocasión se hizo una encuesta a hombres y mujeres. La pregunta era, ¿qué tú prefieres? ¿Ser amado o ser respetado? A la mujer, ¿qué tú prefieres? ¿Ser amada o ser respetada? ¿Qué ustedes creen que contestó la mayoría de los hombres? Ser respetado. ¿Qué ustedes creen que contestó la mayoría de las mujeres? Ser amada. Dios nos conoce. Entonces Dios manda al cónyuge a hacer lo que para el otro es lo más importante y significativo. Un pastor dice haber escuchado en su oficina a una esposa diciéndole a su esposo, yo te amo, pero no te respeto. Cuando él le preguntó a ella, ok, ¿y cómo tú te sentirías si tu esposo te dijera, yo te respeto, pero no te amo? Dice ella, no, devastada. Entonces, bueno, pues es lo mismo, ambas cosas juntos. Y en segundo lugar, la otra aclaración es la siguiente. Y es lo que para mí, sin lugar a dudas, ha sido posiblemente lo más difícil al aconsejar matrimonios. Mis hermanos, el cumplimiento de nuestros roles es incondicional. ¿Qué significa eso? Que es nuestra responsabilidad delante de Dios y que no depende de si el otro está cumpliendo con la suya. ¿Y por qué digo yo que es lo más difícil? Es que ustedes no se pueden imaginar. Mi hermano, pero que tú tienes que amarla. Ah, sí, pastor, para usted es muy fácil. Yo quiero que usted la vea cuando se pone ella. No me respeta. ¿Cómo yo la voy a amar? Como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia no cuando la iglesia buscaba de Él y le encantaba. No, cuando éramos enemigos. Cristo no nos amó porque dijo, oh, pero mira, yo no me puedo dejar de perder del hermano fulano. No, enemigos que no le buscábamos. Y Cristo nos amó no por nada en nosotros, sino por algo en sí mismo. Nosotros debemos amarlas aunque sean la mujer rencillosa de Proverbios.
¿Saben lo que dice? Que es mejor morar en un rincón del terrado que con mujer rensayosa y con casa llena de provisiones. Mire, mejor estar cogiendo sol y sereno allá arriba y no con ella allá. Digo yo que sí, que tú esto, que tú aquello, que tú lo otro. Pastor, es que mi esposa es así. ¿Qué yo tengo que hacer? Amarla. ¿Y tú sabes por qué tú tienes que amarla? Pastor, ¿pero cómo usted me dice eso? ¿Pero cómo que yo te digo eso? Pregunta, ¿en qué rifa tú te la sacaste? No, no fue así. Esa fue la que tú enamoraste. Esa fue la que tú enamoraste. Hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, yo estaba hablando con una hermana cuyo esposo no es creyente. En ese momento ellos tenían como 10 años de casado. Y entonces ella hablando conmigo se quejaba, decía, él es muy responsable, yo no tengo problema con los sustentos del hogar y todo. Pero pastor, él es tan inexpresivo, es una gente que no manifiesta cariño hacia mí. Y eso es algo como que yo echo de menos. Y yo le digo, óyeme, eso es tan típico, es una de las cosas que yo tengo que lidiar continuamente con los hombres. Porque cuando son novios, son muy cariñosos. Pero desde que se casan, el cariño empieza a desaparecer. ¿Por qué? Y ella se queda pensando y me dice, pastor, mire, es que ni de novios. Cuando me dijo eso, yo me quedé desconcertado como por 5 segundos. Nunca me habían dicho algo así. Yo me quedo como, que no. Pero inmediatamente, digo, pues fuiste tú que lo enamoraste. Y ella se queda así pensando y dice, la verdad que sí, pastor. No, pero claro. Entonces, ¿por qué te quejas? ¿Por qué te quejas? Que eso es otra cosa que también se han metido en las iglesias. Las hermanitas quieren hacer demasiado diligencia. Cuando están solteras, no haga diligencia. No haga diligencia significa no tome la iniciativa. Claro que hay cosas que tú puedes hacer. Orar y estar donde el capitán te vea. Y asegurarte de arreglarte, no mostrando lo que no tienes que mostrar, no vestirte para atraer, porque eso es mundano y pecaminoso, pero sí vistiéndote de una manera atractiva. Son dos cosas diferentes. Porque hay algunas muchachas solteras que yo he conocido, que ellas no es que son muy agraciadas, pero no se ayudan. Entonces, óyeme, el hombre es muy visual. Entonces, estate ahí, cualquier mujer bien arregladita se ve bien. Pero habiendo dicho eso, mis hermanos, el hombre es que tiene que mostrar la iniciativa en todo, incluyendo en el inicio de la relación, para que las cosas empiecen bien. Así que, termino con esto. El matrimonio no es una democracia, no es 50-50, sino más bien 100-100. 100% esposo y 100% esposa. Y desde la creación, estas responsabilidades son diferentes y no dependen de nuestros dones, sino de nuestro género sexual. Depende si somos hombres o mujeres. Y esas responsabilidades no se limitan a meras funciones biológicas en el proceso de reproducción. No, mis hermanos. De hecho, cuando nosotros nos convertimos, es como una restauración de todo. Es como que Dios nos da una naturaleza que es capaz de obedecer a Dios y de poder poner en práctica todo aquello que Dios diseñó desde el principio. Hermanos, alguien dijo, estamos convencidos de que la negación o el descuido de estos principios llevará a unas consecuencias cada vez más destructivas en nuestras familias, iglesias y la cultura en general. Y yo concluyo diciendo, es imposible estar conectados como matrimonio a la manera y al diseño de Dios sin tomar en cuenta los roles establecidos por Él para cada uno de los cónyuges. Mis hermanos, tenemos que confiar en Dios en todo.
Y a veces nosotros pensamos, pero es que si yo la amo a pesar de cómo ella es, entonces ella se va a fortalecer en su pecado. No, mi hermano. No, tú trabajas y pastoreala en su pecado, pero ámala, porque eso es lo que Dios te pide. Pastor, es que si yo le hago caso, la casa se va a perder, porque si es por él, mi hermana, tú hablas, tú le dices vamos a buscar consejo, tú buscas ayuda, tú oras, tú tratas de persuadirlo, pero ¿sabes qué? Sométete. Que siempre es mejor obedecer a Dios que hacer las cosas a nuestra manera. La bendición de Dios generalmente está en la obediencia. Así que el Señor nos ayude a ser los esposos y las esposas que Él espera de cada uno de nosotros. Permítanme orar. Señor, te bendecimos y damos gracias por tu palabra. Sin ella estaríamos perdidos, sin saber cómo hacer las cosas y sujetos a nuestros propios criterios, a nuestras propias personalidades, a las propias experiencias de nuestras familias. Pero qué bueno que no tiene que ser así. Tenemos la sólida revelación tuya en las Escrituras, que es tu voluntad para nosotros. Capacítanos a ser los esposos y las esposas que tú diseñaste desde el principio y que así demos gloria a tu nombre. Bendice a cada matrimonio aquí presente para gloria de tu nombre y en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.